Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme.
Bendiciones para todos aquellos que se conectan a esta hora aquí por medio de la fanpage de nuestro ROE Pablo Escalante y en su programa Restaurando el Remanente Israel. Bueno, hemos venido todos estos jueves estudiando los utensilios del Mishkan, las figuras bíblicas, comprendiendo un poco más todo lo que el Padre nos ha querido enseñar por medio de su escritura y las profundidades para que también nosotros como siervos tenemos la responsabilidad de ir y también de escudriñar las escrituras y poder también comprenderlas de una forma correcta. Y bueno, hoy seguimos con un tema muy importante y es una pregunta que nosotros también nos debemos de hacer. ¿Un creyente puede estar en maldición? O bueno, no sé si cada uno de ustedes de pronto se ha hecho esa pregunta, pero bueno, hoy va a ser el día de que vamos a tener esa respuesta. Y nuestra pastora Carolina Coronado nos va hoy a dar esta enseñanza muy importante. Muy buenas noches, mi pastora. Muy buenas noches, Andrés. Gracias al Eterno por permitirnos estar hoy aquí. Gracias por su misericordia, porque sabemos que el hecho de un día más de vida es un día más de misericordia que Él nos otorga. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros, el hecho de cuidarnos, el hecho de guardarnos, el hecho de permanecer con nosotros. Es una bendición muy grande que cada uno de nosotros, cada día tenemos que pedirle al Eterno que nos fortalezca, nos guarde, nos ayude a permanecer en Él, porque sabemos que en este tiempo que se está viviendo a nivel del mundo, pues muchas personas, la fe se ha venido enfriando y muchos han vuelto atrás, y realmente es muy doloroso ver que muchos han perdido la esencia de buscarlo cada día más, viendo aún muchas cosas que están ocurriendo, y el corazón se ha endurecido. El Eterno siempre va a permitir situaciones en nuestro corazón para enseñarnos a amarlo, a doblegarnos, no para endurecernos, porque la estrategia de Satanás siempre va a querer es que el pueblo se endurezca y se vuelva duro, incrédulo, pero el plan del Eterno es que muchos se arrepientan y volvamos a la esencia de la santidad. Y esa es mi invitación. Este es un tema muy importante de entenderlo porque es una pregunta, ¿sí? ¿Será que un creyente puede estar en maldición? Y vamos a entender a la luz de la Torá que a veces nos enseñaron dogmas, y muchas religiones nos enseñaron dogmas, y por eso hay gente que vive pensando más en lo malo que en lo bueno, en la libertad que Yeshua HaMashiach ha traído, y vamos a entender por qué mucha gente cree que todavía tiene maldiciones o cargas del pasado o está pagando consecuencias del pasado. Si es verdad o no es verdad, si un creyente puede tener maldición y juicio, ¿por qué? Pero vamos a abrir nuestro entendimiento para que se nos quite conceptos cerrados que tal vez muchos teníamos en cuestión del conocimiento de la profundidad, porque muchos dicen maldición. A veces la gente piensa que todavía hace 10 años tiene la misma maldición que cuando conoció al Mesías y viven atrayendo cosas a su propia vida que ya el Padre los hizo libres. Por eso en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo libertare, serás verdaderamente ¿qué? Libres. La primera respuesta que te voy a dar en esta noche: ¿tú conoces al Mesías en tu corazón? Eres libre. Si dice que si el Hijo libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces la primera pregunta que te tienes que hacer en esta noche es: ¿conoces a Yeshua? ¿De verdad lo conoces? Él es el dueño de tu corazón, de tu vida, y si Él es el dueño de tu corazón y de tu vida, quiere decir que Él habita en tu vida, en tu corazón. Pero ahorita vamos a leer un versículo que es confrontante, que es una carta que Pablo le confronta a las Galuyat, y confronta cómo alguien conocedor se puede desviar y contaminar porque se deja confundir de los conceptos que aprendieron. Y en Gálatas 3:1 dice: ¿qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como criminal. O sea, si Pablo los confronta así, una expresión tan dura, es porque él estaba lleno de celo de ver que habían sido libres por el Mesías y se volvieron a ser esclavos con los ritos. Entonces vamos a entender
¿qué es realmente el concepto de la maldición y por qué muchos creen que todavía están bajo maldición? La maldición siempre va a ser la consecuencia de un pecado, ¿sí? De cualquier pecado. Pero vamos a entender que si realmente en mí hay un arrepentimiento, porque yo sigo pensando que tengo que seguir pagando las consecuencias de ciertos pecados. Y vamos a mirar dos cosas que pasaron en el pueblo de Israel, que fueron pecado y por causa de eso viene un juicio, porque todo pecado trae juicio. Y la primera es en la censura del pecado. Vamos a ver qué es la censura del pecado en Números, si me ayudas a leerlo por favor. Números 5, 21 al 23 y vas buscando después Devarim 29, 19, 20. Entonces vamos a mirar qué es la censura del pecado, porque el pueblo de Israel, sabiendo que a través de Moisés el Eterno les dio la libertad y pagó un precio tan grande Moisés de haber pasado el desierto, el dolor, ¿por qué volvieron a caer bajo juicio? Si ya fueron libres, ¿por qué volvieron a juicio? ¿Y por qué muchos después de conocer al Mesías y aún de estar con él, volvieron a caer bajo situaciones que ya no deberían haber caído? ¿Qué dice Números 5, 21, 23? Y dice la palabra, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. Y la mujer se le exigirá decir, sí, que así sea. Era una cuestión de un juicio sobre una mujer que había traído maldición al pueblo de Israel. Y dice que la consecuencia del pecado, ¿qué fue? La esterilidad, ¿cierto? Dice que el padre le cerró el útero para que no tuviera hijos. Entonces vamos a ver otra causa de la maldición, otra censura del pecado, y eso lo encontramos en Devarim 29, 19 al 20. ¿Qué dice? Dice la palabra: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, de suerte que con la embriaguez quite la sed. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces se encenderá la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, ya estamos hablando de algo de juicio total. Y van buscando por favor Números 5, 22 al 27 y luego Isaías 24 al 6. Entonces aquí vamos a tener claro, lo primero ahorita que vamos a aclarar y después con el mismo estudio de Shemot, ¿quién es el que otorga la maldición? Tengamos claro estos puntos porque esto es muy fundamental que su vida lo aclare. No es el hombre, es el mismo Yahweh. O sea, a veces tuvimos un concepto durante muchísimos años que los hombres eran los que dictaban la maldición o los padres, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta que el único que tiene el poder para otorgar un juicio, que pecado es juicio, ya estamos entendiendo que es maldición, es un juicio, es el mismo Yahweh. No hay nadie más que tenga ese poder. Entonces, ahí vamos aclarando incógnitas tal vez que tenemos. Uno pensaba, decía, no, mi abuela me maldijo, pero es que si yo entro a los pies del Mesías, esa maldición no tiene efecto sobre mi vida porque es que ya Mesías por su sangre me redimió y me liberó de esa maldición. Entonces mucha gente todavía tiene en su mente que está maldecida por su abuela, pero no ha entendido que el único que tiene el poder para maldecir y bendecir es el bendito Abacadosh. Aquí vamos en otro conciso B, que es su juicio sobre el pecado. Ya hablamos sobre la censura y ahora el juicio sobre el pecado. En Números 5 del 22 al 24, ¿qué dice? Al 27, perdón. Ahora que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir, sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo.
Después, el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Adón y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica que quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Ahí habla de la maldición del pecado de qué? Del adulterio, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que el padre utilizaba en ese tiempo simbologías, porque no había venido el Mesías. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, como si la venían ante el pueblo, ¿cierto? Porque acuérdense que en el pueblo había un grupo de ancianos que eran los que determinaban el juicio, que el padre los había determinado para corregir lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, utilizaban ciertas cosas que el padre les daba la orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llegó de la tribu de Judá o de la tribu de Neftalí, nos encontramos esta mujer adúltera. ¿Cómo sabían si era verdad o no era verdad? Pues el padre daba las formas, la sabiduría de discernir si era verdad o no. Si el estómago se le hinchaba, era porque venía bajo adulterio. O sea que el padre de una vez la cortaba. Y si no, era porque la mujer era inocente. Entonces el juicio ¿para quién iba? Para que la injurió. Entonces cuando ya vino el Mesías, él vino a abolir ese tipo de situaciones y ya directamente el juicio es con el Mesías, que es más delicado. Entonces ahí nos damos cuenta que todo pecado tiene ¿qué? Una consecuencia. ¿Qué dice Isaías 24:6? Dice la palabra: por esta causa la maldición consumió la tierra, ya que sus moradores fueron hallados culpables. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Recordemos cuando leemos Berechí capítulo 6, dice que los días fueron acortados por causa del pecado de la maldad de los hombres. Dice que antes vivían muchísimos años y después vivirían máximo 100 años, por causa de la maldición. O sea, quiere decir que el pecado corta los días de vida. Si nosotros queremos larga vida, tenemos que vivir una vida en santidad, pero si nosotros abrimos la puerta al pecado, pues los días se van a hacer ¿qué? Acortados, ¿sí? Quiere decir que el Eterno, a algunos le otorga más días y a otros por causa de su mismo pecado son acortados. Por eso cuando decimos en Romanos dice que la causa del pecado es ¿qué? La muerte. O sea, tanto la muerte física como la muerte espiritual. O sea, todo tiene una consecuencia. Vamos a hacernos una pregunta en esta noche y es que ¿quién es el que ordena una maldición? Y usted tal vez le enseñaron en su congregación una persona, Satanás o el Eterno. La mayoría tiene un concepto que es Satanás, ¿sí? Satanás me maldijo, Satanás me ató las finanzas, Satanás me ató los sentimientos, Satanás me ató, o mi papá me maldijo, o mi abuela me maldijo, o el pastor me maldijo, ¿cierto? Pero hoy vamos a aclarar ese pensamiento que eso es un dogma de la religión. Y si usted hoy entiende este mensaje, usted Satanás nunca más le va a volver a dar a incredulidad del que el Padre a usted lo escogió para bendición y no para maldición. En Shemot, Éxodo 25 dice: no te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo Yahweh tu Elohim soy tu Elohim celoso, que tenga presente esto y subrayelo, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Entonces lo primero que dice, de los que me ¿qué? O sea, si usted ama al Yahweh, si usted ama los mandamientos, ¿la maldición es para usted? No, mucho menos para sus hijos. Porque si usted ama a Yahweh y ama los mandamientos, dice, aquí vamos a leer el otro versículo, pero aquí dice que para los que me rechazan. Entonces hay dos cosas. Si a usted le predican y usted no acepta el llamado de Yahweh, esto es para usted. ¿Sí? Lo segundo, si usted estuvo obedeciendo los mandamientos, amando la palabra y se apartó, entonces la maldición sí es para usted y para su familia. Pero mientras que tú y yo amemos la palabra, amemos los mandamientos, la maldición nunca nos va a tocar. Y por eso mucha gente en las congregaciones cristianas, la mayoría se la vive reprendiendo todas maldiciones. Hoy vamos a hacer congreso de maldiciones, entonces en un año volvemos a lo mismo.
Y la gente se va creando un pensamiento dogmático que cada rato le tienen que sacar la maldición, que ya Yeshua lo hizo libre. Simplemente es un dogma, porque usted si ya fue libre, ¿para qué llama la maldición? O sea, usted mismo se está atando. No le está atando ni el enemigo, ni lo está atando el Padre, sino usted mismo está llamando la maldición, porque usted ya fue libre. Si usted es obediente, si usted vive en santidad, porque piensa que Satanás tiene poder sobre su vida, porque sigue creyendo que el enemigo tiene la autonomía de destruir su vida, sus finanzas, y todo creemos que es maldición, y todo creemos que son demonios, y todo creemos que hay gente que todo cree que es Satanás, y no, porque no ha madurado con la escritura, porque no estudia. Entonces aquí es muy claro, dice, de los que rechazan, hasta esa respuesta. ¿Tú rechazas a Yahweh? No, entonces ¿por qué vas a tener maldición? ¿Tú le amas? ¿Tú obedeces los mandamientos? Entonces ¿cómo va a ser tu vida? En el Pasú 6 dice, porque muestro mi bondad. Mira, si habla que la maldición son, dice que hasta la cuarta generación, aquí dice, porque muestro mi bondad por 1000 generaciones. Uf, o sea que de los que me aman y observan mis mandamientos. Entonces, ¿para quién es la bendición? No para la religión, sino para la gente que ama a Yahweh y que ama sus mandamientos. Si usted ama a Yahweh y ama los mandamientos, a usted la maldición no lo va a tocar. Y usted no tiene que estar reprendiendo a toda hora, echo fuera la maldición de mi abuela, echo fuera la maldición de mi papá, echo fuera. Hay gente que vive a toda hora llamando a los demonios y vive con la mente cautiva porque se lo han enseñado mal y no vive una vida en shalom, una vida plena, una vida en felicidad, en bendición, porque a toda hora piensa que está endemoniada. Entonces yo pienso que ya es hora de madurar con la escritura. ¿Por qué no entendemos? Dice acá, que los que observan mis mandamientos serán bendecidos 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000. Y entonces, ¿por qué seguimos creyendo a toda hora que tenemos que estar echando fuera la maldición? A toda hora la gente, por la religiosidad, no ha entendido que ya fue libre. Observamos en este versículo que el único que tiene el poder para maldecir es el Eterno. Nadie, ni Satanás, lo puede hacer. Pero ojo, aquí tengo otra pregunta. Quiere decir que si el Padre otorga una maldición en alguien, ¿quién la puede quitar? El Eterno. Así como Él otorga ponerla, así Él tendrá misericordia cuando quitarla. ¿Ya? Por eso, muchos juegan a la doctrina de hacer ritos, encuentros, liberaciones, dogmas, religiones, afectando la vida de muchos. Entonces muchos van y dicen, si usted va al brujo y usted le pregunta, cuénteme, ¿usted por qué viene? No, es que yo nunca he sido feliz en el área sentimental, toda mi familia ha sido divorciada, toda mi familia nunca ha tenido una pareja estable. Usted tiene una maldición. Toca hacerle el rito de las 7 hierbas del amor. Toca hacerle algo para liberarlo, para quitarle eso. Si usted va al cristianismo, le dicen que va a un encuentro, que pague 120,000 o 200,000 pesos en Colombia para sacarle la maldición. ¿Ya? Pero la pregunta es, si yo abrí la puerta para la maldición, yo la tengo que cerrar con el Padre. Pero el Padre otorga misericordia si la quiere cortar o no. Y eso es lo que muchos no han querido entrar. Usted llega a la iglesia y le dicen como el culebrero, venga al encuentro que allá usted de una va a ser libre, usted allá todos los demonios van a salir, usted allá va a ser sano, usted nunca va a verse enfermo, a usted nunca le va a pasar nada. Ojo, si el Padre tiene misericordia, porque recuerde cuando David adulteró, David mató, pero la consecuencia la vio su hijo y fue cortado. Miramos a Sansón. Sansón pecó con Dalila. Él perdió el llamado, pero el Padre le dio fuerzas para derrotar a los filisteos por causa del amor a su pueblo, pero él vivió su consecuencia y fue la muerte. Miramos el rey Saúl por el orgullo y la soberbia. Él fue y consultó una divina, una bruja también, aún sabiendo que eso era pecado. Y por causa de eso, perdió su vida y la vida de su hijo, Jonatán. Entonces, si el Padre tiene misericordia, o sea, no quiere decir que como por arte de magia, yo llego a una congregación y porque ya voy y me congrego, entonces toda la vida no.
Si el padre quiere, ya inmediatamente te libera y listo, punto. Pero si no, él sabe por qué. Hasta que vea un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que de verdad le duela el pecado y que él se asegure que esa persona no va a volver a hacer lo mismo. Entonces, es diferente a lo que nos han enseñado durante los años de la religión, porque la gente utiliza dogmas que el aceite ungido y un poco de charadas que la verdad la escritura no nos enseña que un aceite puede cortar una maldición. Otras personas piensan que ir a un encuentro, a una finca, 3 días, pagar plata y que ya el pastor oró por arte de magia y oró y ya se rompió todo y dice, ya usted fue libre y sale y llega y encuentra situaciones adversas a la casa y uno dice, ¿pero por qué? Porque se les ha olvidado que primeramente esto se tiene que pagar un precio. Y yo tengo que pedirle misericordia al Eterno para que Él, por gracia, corrompa las cadenas de mi generación, pero si Él lo quiere y así lo permite. Dice, mucho les cuesta creer que fueron libres, esa es otra cosa. Ya fue libre y sigue creyendo que es esclavo. Entonces tienen doctrinas erradas en su mente y por eso viven a toda hora llamando los espíritus. O sea, toda hora viven pensando que si se enferma una gripa es una maldición. A ver, estamos en la tierra, nos va a dar gripa, nos va a dar muchas cosas, eso no es una maldición, es un estado del cuerpo normal, pero ¿qué hace la gente que le crearon un dogma en la cabeza que eso es un demonio? Pues que el demonio de gripa, que el demonio del dolor de estómago, a todo le llaman demonio, entonces grave, o sea, estamos en la tierra, yo tengo que enfermarme de algo, el cuerpo es normal, en algún momento todo no puede ser maldición. Entonces, tenemos que madurar en eso. En Devarim 5:9 dice, no te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo Yahweh tu Elohim soy tu Elohim celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación, de los que me rechazan. Vuelve y lo dicen, de los que me ¿qué? O sea, si usted ama al Padre y está en santidad, ¿por qué el Padre va a permitir maldición en su vida y en sus hijos? Entonces, ¿usted por qué sigue ayunando y orando? Señor, ¿qué maldición tiene mi hijo? No, qué pena. Ahorita vamos a entender varios puntos muy interesantes. Pero, que muestro la bondad hasta la milésima, ¿cuántas dice? Milésima generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Subraye eso para su vida. Si usted va a ser fiel, si usted guarda los mandamientos, ¿por qué tiene temor de la maldición? ¿Por qué sigue creyendo la maldición? Muchos no han podido conocer la bondad de Yahweh por falta de conocimiento y revelación de las escrituras. Muchos van al médico, le preguntan el diagnóstico, los padres tienen la misma enfermedad, diabetes, cáncer, tiroides, problemas de los riñones, etcétera. Y muchos dicen, eso es maldición. No. Ahí vamos puntos interesantes. Si yo sé que mi mamá tiene un problema de diabetes y si yo no me cuido, ¿qué puede venir? Diabetes. Pero ¿es maldición o descuido mío? Descuido. Perfecto, descuido mío. Si yo sé que a mi mamá le afecta el azúcar y yo tengo una genética que tiene un problema, pues hombre, si yo me la paso comiendo postres, golosinas, chocolatinas, poco de harina, pues me voy a enfermar de diabetes. Ahí fue maldición, ¿por qué? ¿Por la mamá o por mi culpa? Por la propia culpa. Entonces, ¿por qué decimos que es el diablo? Sí, porque le echamos la culpa al diablo de nuestros propios descuidos. Y después queremos que el Padre nos haga un milagro cuando nosotros no nos cuidamos. Entonces, llamamos la maldición a cosas que yo mismo me causo. Sí, es como la persona que tiene problemas cancerígenos, pues yo tengo que buscar ciertos hábitos de vida para cambiar, para que el cáncer no vuelva, ¿cierto? Pero si yo no me cuido, si yo no hago nada por mi salud, si yo no cambio hábitos, si yo no cambio mi estilo de vida, y después estamos reprendiendo al diablo. O sea que el diablo, ¿quién es? Uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo se enferma por las mismas malas decisiones de la vida y las malas alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo. O sea, ahí miramos que todas esas cosas, el cristianismo y muchas religiones crearon pensamientos dogmáticos. Si usted come mal, si usted no duerme bien, si usted vive estresado, si usted vive iracundo, mal geniado, amargado, pues ¿qué le va a venir? Una enfermedad. ¿Actúa el diablo o actúo yo mismo? Entonces, ahí está la respuesta. Y dicen que es maldición. Reprende la maldición. No, cambia tus hábitos, cambia tu vida, cambia tu genio.
Tu papá tiene gastritis y fue un gruñón y usted la tiene igual porque usted le da la voluntad. Porque usted ve que su papá vio esa enfermedad porque no cambió, porque era un mal geniado, un iracundo y usted quiere ser igual que su papá. El problema no es su papá y ahorita lo vamos a entender. El problema es que usted no ha querido cambiar y quiere imitar las costumbres de su padre. Pero no dice, no, es que mi genio es porque mi papá me lo heredó. No, qué pena. Usted quiere tomar su decisión de seguir el camino de su papá, pero una cosa es su papá y otra cosa es su destino. Pero muchos se excusan, es que el papá me heredó el mal genio, es que el papá me heredó la enfermedad. No, uno mismo también tiene cerebro para pensar y qué puede cambiar. O es que Dios, el Eterno, nos dio una capacidad de pensar qué bueno tengo que seguir de mi papá o de mi mamá y qué bueno no, o no es así. O sea, el Padre nos muestra lo feo de nuestros padres y uno no va a decir, no, es que yo no he podido. Hay gente que tiene unas excusas tan ridículas en las congregaciones. Yo no he cambiado porque mi papá era así o mi mamá era así y yo no salí de la pobreza porque es que yo nací en un hogar humilde, pobre y me quedé pobre toda la vida. No, eso son excusas ridículas. Porque hay gente que ni siquiera tiene al Eterno, no tiene la Biblia, no tiene un pastor y cambia su vida de una manera tan tremenda porque se determinó a cambiar su vida. Y hay gente que va a las congregaciones, tiene al Espíritu Santo, tiene pastores, tiene la palabra, tiene el don del Rúa y no cambia su vida porque no quieren dejar cosas de su propio corazón. Entonces ahí entendemos, el dogma de la maldición es una excusa para la gente no cambiar. Bueno, entonces muchos dicen, no, es que yo vivo deprimido porque mi papá era deprimido, era amargado, yo también soy un amargado. Entonces, hermano, o sea, usted tuvo un mal ejemplo y quiere seguir lo mismo, es su problema, es una decisión suya. Pero ya saques ese dogma religioso, es que yo soy así porque es que mis papás me heredaron la pobreza, me heredaron la enfermedad, me heredaron el mal genio, me heredaron la pereza, no, o sea, todos los papás. ¿Y lleva cuántos años en una congregación, señora creyente? Llevo 10 años y todavía no ha sido libre. Usted es una conchuda que no quiere cambiar. ¿Cuántos años lleva su vida en el Mesías? 4, 5 años. ¿Cuántos años duraron los Talmidí para ser libres de la maldición del pueblo de Israel? 3 años y medio. Y hay gente que es descarada en las congregaciones y quieren que el pastor les haga el super rito, la super oración, la super ministración. Es gente almática que quiere que a toda hora le estén diciendo que tiene que cambiar, que le esté manoseando el alma cuando ya sabe por sí misma qué tiene que hacer. Si yo me veo gordo, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar mis hábitos para bajar de peso, si no, nunca va a cambiar. Si yo estoy enfermo de la diabetes, pues tengo que cambiar hábitos, o si no, nunca me va a sanar. El Padre puede hacer un milagro, pero es que Él tampoco puede hacer todo por mí. Es como el que no tiene finanzas y no quiere trabajar y es conchudo y es perezoso y no quiere trabajar, pues ¿cuándo va a tener plata? Pues nunca, porque nunca trabaja. Y es que yo no sé el diablo por qué me atan las finanzas. Y buscan unas excusas tan ridículas, pues porque no trabaja. Y dice la Torá que el que no trabaje no coma. Pero no estoy orando que el Padre me revele que trabajar. O sea, hoy en día la gente para todo quiere revelación. ¿Sí? O sea, para trabajar se necesita revelación, liberación o decisión. Y uno va a encontrar un mundano, un pagano que no conoce Torá, que no tiene una congregación y está trabajando y alimenta a su familia y no es un vago, no es un conchudo. Pero no le está diciendo que el diablo lo ató. Entonces, ¿qué está pasando con la gente que conoce al Mesías? ¿Qué dogma le formaron en la cabeza? ¿Qué mala religión le dañó a la mente a muchos creyentes? Ahora todo es pecado, todo es maldición, todo es el diablo, todos son dogmas. Que si la persona hace ejercicio, que eso es pecado. Entonces no, enférmese y no haga nada y eso sí no es pecado. Muérase porque usted no hace nada por sí mismo. Eso sí no es pecado. ¿Qué es más pecado? Entonces tenemos que cambiar los dogmas que hicieron las religiones durante muchos años. Por eso es que tenemos tanta gente enferma en las congregaciones, tanta gente con escasez, tanta gente infeliz, tanta gente amargada, pero no tiene nada que ver con el diablo, tiene que ver con la mentalidad que les han creado las mismas religiones, pero porque así mismo lo quieren. No es que yo soy pobre porque es que así demuestro la humildad y así demuestro el amor de Yeshua. O sea, eso no tiene nada que ver. Una cantidad de pensamientos que realmente han dañado vidas, millones de millones. Entonces, si nos damos cuenta, estamos entendiendo los dogmas de la maldición, ¿no? La pregunta es, todas las personas que vinieron
a una congregación por primera vez, ¿vinieron endemoniadas y bajo maldición? No. Error de esas iglesias, que no hay nombres, que piensan que todo llega al mundo endemoniado. ¿El cigarrillo es un demonio? Es un vicio. Pero ya la gente, espíritu de cigarrillo, fuera. O sea, es una determinación que el Padre me da la voluntad para dejar el cigarrillo, ¿sí? Pero ¿cómo lo llaman en la iglesia? Demonio de cigarrillo. Demonio de todo es demonio. Demonio de sueño, demonio de no sé qué demonio. O sea, yo creo que se saben más los nombres de los demonios que la misma Torá. A todo le ponen un demonio. Un cuadro, ahí hay un demonio. Sí, que tiene como forma de chulo. Ahí se ve. Y empiezan a traer un poco de cosas que no tengan cuadros en las casas, que no tengan, o sea, entonces si nosotros creemos más en lo malo que lo que el Eterno ha hecho por nosotros, por eso es que hay gente loca ya en las congregaciones, gente que todo lo ve como espiritual, y yo pienso que hay cosas que tenemos que tener sentido común, y el Padre dice que en Santiago, que Él nos dio la sabiduría, no animal, dice Santiago, sino la sabiduría que viene de lo alto, para saber qué tomar, qué hacer, en qué momento yo debo actuar y qué momento sí es Satanás. Pero créeme que con una cantidad de locos creyendo que todo es demonio y creyendo que todo es maldición, la gente se va a enfermar más de la cabeza. Si analizamos ahorita un punto y lo traemos a colación, ¿qué pasó ahorita con el coronavirus? La gente se enfermó más de la mente que el mismo virus. Al comienzo el miedo, el pánico se llevó a miles. Ahorita la gente anda relajada y no se escucha ya que se está muriendo, y no es que el virus no se haya ido, pero la gente ya está más entendiendo que esto es más de no ponerle tanta acá, porque se van a morir. Ahorita mucha gente cree que la vacuna lo va a sanar, y se va a sanar inmediatamente, automáticamente, porque ya la mente está programada que con una vacuna. Así mismo lo espiritual pasa. Si a mí me enseñaron que todo es maldición, que todo es demonio, voy a vivir a toda hora pensando que el diablo me está atacando, que si usted se cayó, fue el diablo. O sea, estamos creyendo un evangelio, perdónenme la expresión, ignorante y ridículo. O sea, si usted se cayó fue porque no miró bien, pero ¿a dónde está el diablo para empujarlo a toda hora? Es que la gente a toda hora está metiendo maldición en todo lugar. Es que fue que el diablo me cayó un día, de verdad, en un congreso de pastores, y lo viví yo personalmente. Yo decía, como un pastor, con pastores escuchando, no podía leer, hijo, reprendo el espíritu que no me está dejando leer en las gafas, y yo, o sea, hasta unas cosas que uno dice son ridículas. ¿Hasta dónde están llegando los pastores a llevar a la gente ignorante por falta de conocimiento? Entonces uno dice, pues como unas gafas, pues si se le empaña no va a ser un demonio, pues está respirando mal, se le empaña, pero no está el diablo en las gafas. Entonces démonos cuenta que la gente está cayendo en locura, está llamando maldición donde no la hay. Mira esto, este es otro dogma que, si me ayudas a leerlo por favor, Proverbios 6 del 1 al 2 y Mateo 16 al 19, ¿qué dice? Proverbios 6, 1, 2 y Mateo 16, 19. Este es otro dogma que la iglesia ha sacado, y usted lo va a escuchar en las abuelas, en las mamás, en los religiosos de las congregaciones, y anhelo que por favor entienda los dos versículos, porque es que un solo versículo no me puede sacar una teología o una enseñanza. Yo tengo que estudiar todo el capítulo a ver qué quería decir el Padre a través de ese capítulo. ¿Qué dice Proverbios 6, 1, 2? Y dice la palabra: hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. Mira lo que dice esta traducción. Hijo mío, y vas buscando por favor Mateo 16, 19. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, ¿habla de qué? De una deuda, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y si has dado tu palabra por otro, ¿has quedado qué? Atrapado. ¿Por qué? Porque te metiste en la deuda de tu vecino, ¿cierto? Por las palabras de tu boca. Porque en ese tiempo, ¿cómo se hacían los negocios? De palabra. Con la palabra. Hoy en día toca con letra y con abogado, ¿no? Sí. Entrapado por tus propias, ¿qué? Palabras. Bueno,
de estos dos versículos sacaron la siguiente dogma de las maldiciones. Usted le dice a alguien, un ejemplo, usted ha escuchado a ese religioso, a su abuelita, no sé, a alguien de la congregación, es que usted no puede estudiar porque realmente no tiene dinero, un ejemplo, un dicho común. No ate a la persona, lo está atando, reprendo, desátelo por favor, que sí va a poder estudiar. Yo lo desato en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús, los que todavía usan el nombre pagano, ¿no? Yo lo desato. O usted le dice a alguien, usted está como gordito, ¿no? No lo ate, diga que está flaco. No lo reprendo esa palabra, la cancelo, lo anulo, echo fuera esa palabra, está flaco, yo lo declaro flaco. O sea, una cantidad de dogmas que uno dice, pues, hombre, o sea, que están haciendo ver que las palabras de las personas tienen más poder que el mismo Yahweh. Entonces viven a toda hora usted, yo no sé si ha escuchado a esa gente religiosa, no lo ate, yo lo desato en el nombre de Jesús. O sea, primero se toma el lugar del Padre, segundo usan dogmas por falta de qué conocimiento. Aquí ninguno me dice que la palabra me ata, sino simplemente si usted hizo un negocio y usted fue fiador de él, usted se ata, ¿por qué? Porque usted tiene que pagar la deuda de esa persona. Pero ¿en qué versículo dice? Y ahora utilizaron otro dogma que dice que lo que desates en la tierra será desatado ¿en qué? En los cielos. Pero el único que le dio el poder para desatar y atar fue a Kefa, porque le dio una promesa al Padre que él tendría las llaves del reino y que tendría el poder para desatar y atar, pero eso tiene otra revelación. Pero el dogma cristiano, el dogma de la religión, dice no ate, o yo ato, ¿se ha escuchado? Yo ato el espíritu de gripa en esta mañana, yo reprendo. O sea, se creen unos super espirituales que tienen el poder para desatar y hablan de cosas que ni bíblicamente existen. Aún en la oración yo tengo que tener cuidado que lo que estoy orando, yo tengo que tener claro que el Padre a mí me da el poder para ministrar y orar por los enfermos y echar fuera a los demonios, pero cuando Él quiere, pero todas las veces, en todos los kidús, en todos los cultos, a la misma persona, al mismo lugar. O sea, eso ya es trabajo psicológico, eso es de algo de acá. No sé si usted se ha tenido la oportunidad de ver en esos lugares grandes donde el pastor no está ahí, pero cuando está el pastor al frente empieza la persona a temblar, le da de todo, le da racayaca, bueno, de todas esas vainas. Y entonces uno dice, ¿por qué si el pastor está en el púlpito la persona no tiembla? Y cuando está al frente entonces ya le da la tembladera, le da la lloradera. O sea que el poder está en el hombre o está el poder en el Eterno. Y todo eso pasa porque emocionalmente ha trabajado la gente, el diablo mentalmente preparándola para que esté pensando a toda hora en las cosas que no tiene que pensar. Entonces, si a usted algún día le dijeron que era gordito y usted cree que por eso es gordo, no se crea esa mentira, porque usted come mal, pero no por una palabra de alguien, ¿sí? Porque es que a veces la gente dice, no, es que yo soy gordito porque mi abuela me ató. Siempre me dijeron gordo y por eso me volví gordo. No, usted hizo algo para crearse esa gordura y no es porque su abuela le dijo gordo. Entonces, ahí vamos madurando con la escritura. Tenemos que entender que hay cosas que es de contexto y tenemos que ir a la palabra, que dice la Torá, toda la Torá ahí, porque yo he creído que yo vivo maldiciones por ese tipo de situaciones. Por un hombre, por una palabra de un hombre, no. El único que puede hacer eso es el Eterno. Aquí dice Mateo 16, 19. Ahí vamos a entender lo que le dijo a Kefa. Dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Ahí. ¿A quién le dio esa promesa? ¿A todos o a Kefa? A Kefa. Y si leemos todo Mateo 16, dice que porque él creyó que él era el Mesías enviado sin verlo, sin serse revelado a todos los talmidín. O sea, por eso le dio esa promesa, porque los otros no habían entendido quién era el Melec. Pero no, esto no es para todo mundo. O sea, como lo que hemos visto en el cristianismo, yo ato y encadeno, yo tengo el poder para echar fuera, hemos dicho, o sea, no, yo no tengo que jugar con la palabra del Eterno. ¿A uno les fue dado el don de liberación? Claro que sí, a unos el don de sanidad, pero
nunca de pasar por encima del Creador, ni nunca de creer que yo soy más grande que el Creador de los cielos y la tierra. Yo soy su servidora, yo soy su servidor. Y el Padre sabe cuándo puede permitirme orar por alguien y cuándo no. Cuando el Padre quiere sanar, cuando el Padre quiere liberar, cuando el Padre quiere hacer algo en un alma. Pero eso no depende de mí, eso depende de la misericordia de mi Eterno. Entonces dice acá que muchos utilizan eso como ¿qué? Como una muletilla, como un dogma, como una religión. Esto lo cogen muchos pastores como un versículo para orar y decir yo te ato, yo te desato. En una ocasión estuve yo y vi un super apostoloco, de esos que son bien locos, que le dijo a alguien, si tú te vas de la congregación, yo te ato las finanzas. Y llegó y hizo con este pañuelo, cogió un pañuelo, le hizo un nudo, así, y le dijo, este nudo significa que yo te ato hoy las finanzas. Y si tú te vas de la congregación y no vuelves, nunca tus finanzas van a prosperar. Pues eso lo hacen los brujos, ¿no? Nosotros no somos brujos, somos pastores. Y nosotros no tenemos ningún derecho de atar a nadie, ni ligar a nadie, ni desatar a nadie. O sea, nosotros no somos hechiceros ni agoreros, somos siervos. Y tenemos reverencia a nuestro Padre y nuestro Creador de los cielos. Si se va alguien de la congregación, que el Eterno lo bendiga y lo guarde, no más. Pero nosotros no tenemos que atar a nadie y decir, el Padre lo maldiga, lo reprenda, y bueno, o sea, no. Padre, ten misericordia. Haz con él lo que tengas que hacer, con esa persona. Eso no nos compete a nosotros. Si ya el Padre, por rebeldía de esa persona, quiere reprenderla, es asunto del Padre, no del pastor. Nosotros simplemente corregimos, mas no atamos a nadie. Entonces, ¿qué puede salir una persona psicológicamente y emocionalmente si un pastor le dice eso? Pues es tan seguro que las finanzas que pasa se le atan, porque dijo, no, el apostoloco me maldijo, y yo tengo que maldición, pues, y aún es más, un tipo ladrón, una persona mala, pues qué poder va a tener para maldecir, porque si es un corrupto, un ladrón que le roba al pueblo, pues qué poder va a tener y qué autoridad va a tener. Entonces tenemos que morir a eso. Porque yo sé que mucha gente salió de las congregaciones y muchos, no, el pastor me maldijo. No, el pastor no es un brujo, no es un hechicero. Y si lo hizo, pues eso es asunto entre él y el Padre, eso sí que el Padre se encargue de allá. Pero algo que yo he aprendido con mi esposo, las almas son del Padre y son dueñas, el único dueño y verdadero es Él. Si la persona decide irse, el Padre sabrá, pero nosotros no tenemos ningún derecho de maldecir, ni pedir reprensiones, ni nada, simplemente allá el Padre que se encargue, cada uno recibe conforme a lo que siembra, ¿no? Si siembra rebeldía, pues allá es su asunto con el Padre, pero el hombre no tiene por qué atar a nada. Ojo con esos lugares, porque también estuve en esos lugares en algún día, donde decían que uno era un hereje, que uno era un maldito, que uno era alguien abominable. Bueno, eso cuando uno se iba era la peor escoria y lo veían a uno así. Entonces uno tiene que cuidarse de no hablar y de no decir algo que yo no tengo que decir. Acuérdense que en muchos textos de la Biblia nos enseña, dice, y que Yahweh de los ejércitos te reprenda. ¿Sí ves? Ellos sabían que el único que tiene el poder para atar y desatar, para romper las cadenas, ¿quién es? Nuestro bendito Abacados. ¿Qué dice Santiago 1:8, por favor? Del 7 al 8. La pregunta es, ¿por qué muchos, ahora sí va una pregunta muy interesante, ¿por qué muchos han llegado a los pies del Mesías y no han sido libres? ¿Por qué? Sí, una gran observación en esta noche. ¿Por qué la misma enfermedad de hace 10 años? ¿Por qué la misma escasez económica? ¿Por qué la misma situación en la familia? ¿Por qué la misma infelicidad o la misma amargura? Hazte esa pregunta. Y si tú estás en esa condición, hazte esa pregunta, ¿por qué? ¿Qué dice Santiago 7:8? Santiago 1, Sí, señor. 7:8. Ok, dice, esas personas no deberían esperar nada del Adón. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Ah, ¿son qué? Personas de doble ánimo, inestables. O sea que un día están en la comunidad y aman al Eterno, al otro día están coqueteando con el mundo. Entonces, el Padre
puede bendecir a alguien así? No. Porque si usted es un mundano dentro de una congregación, usted es un tibio o una tibia, o usted ha fornicado conociendo la palabra, o usted es el que va y se sienta con su familia a tomarse una cervecita, o usted es el que a veces echa una bailadita de vez en cuando, o usted es el que escucha música mundana, o usted es el que de vez en cuando le echa ojo a la vecina y le mira la cola, o usted es la vieja que se la pasa coqueteando ahí con el vecino, pues usted es uno de ellos. ¿Cómo usted el Padre lo va a bendecir? Y entonces después están orando, pastor, ¿por qué será que a mí no me ha ido bien desde que estoy acá? Porque usted es un sinvergüenza, usted es una vieja, un hombre que no ha sido fiel con el Eterno, porque usted no ha vivido una vida recta, una vida en santidad. Entonces pues dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y dice que ni piense que recibirá alguna cosa del Adón. Entonces usted dice, ¿por qué esa gente lleva tantos años en la congregación y la familia destruida? La familia en destrucción, los hijos rebeldes, los hijos en las drogas, en el alcohol, familias disfuncionales, porque la economía de esa persona no prospera, porque siempre enferma, pues ya tiene un resultado, ¿no? Hay algo ahí oculto, ¿sí? Entonces, y después decimos, es que yo no sé si es que es la congregación donde estoy, que por eso no me ha ido bien. No, piense quién es usted, qué persona ha sido usted, calidad de siervo, calidad de mujer, calidad de persona es, y por qué el enemigo sí tiene poder sobre su vida. No es porque el Padre no tenga el poder para hacerlo libre, sino porque la persona algo en alguna área abre puertas y por eso vienen consecuencias. Es distinto, ¿no? Si yo abro puertas, ¿vienen consecuencias? Claro. Si yo soy una persona tibia, doble ánimo, si yo no vivo una vida recta, ¿el Padre tiene la obligación de bendecirme? No. No tiene la obligación de bendecirme porque yo no vivo una vida recta. Entonces, toda persona que no vive la escritura y guarda mandamientos, obedece las fiestas, es una persona fácilmente que es débil y fácilmente se contamina en el mundo y en el pecado. Entonces, si usted quiere vivir una vida bajo juicio, es su asunto, es su decisión, pero no le eche la culpa ni a la iglesia, ni le eche la culpa a los padres, ni eche la culpa al diablo. Acepte y asuma que es su decisión. ¿Qué dice Mateo 6:24? Si por favor me lo lees. Y vamos a entender otro punto acá. Entonces, vamos a quitarnos el pensamiento de culpar a las personas, porque la mayoría de gente culpa o al pastor, o al papá, o a la mamá, o culpa a alguien de la congregación que su situación está así. No, yo tengo que asumir que esa es mi responsabilidad. Y si hay algún área de mi vida que no ha sido bendecida, es porque yo también he tomado malas decisiones o porque no lo soy lo suficientemente recto en algún área de mi vida. Si yo no vivo una vida de integración, no soy recto, a mí las cosas no me van a funcionar bien. Entonces no le eche la culpa a la iglesia, ni le eche la culpa al diablo, ni sea descarado le eche la culpa a sus papás. Mire, examine su vida más bien, de a partir de que usted entró a una comunidad, cómo ha sido su integridad, cómo ha sido su vida espiritual, cómo ha sido su vida con Dios en su casa, en todas las áreas, si es soltero, joven, si es niño, cómo es su vida, pero no le eche la culpa a las personas o a Satanás. ¿Qué dice Mateo 6:24? Dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. Habla claro. O sea, si yo amo dos cosas al mismo tiempo, una de las dos me va a terminar destruyendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo en mi vida dos señores, dos cosas en mi corazón, por ejemplo, si yo amo a Yahweh y soy corrupto en los negocios, hago negocios torcidos, pues algún día va a llegar la miseria a mi vida, la reprensión. Y ahí no tiene que ver el diablo que cogió sus finanzas, ¿cierto? Una cosa muy distinta, cuando el Padre permite una prueba en un siervo como Job. Job era irreprensible y el diablo estaba celoso de él y le dijo, muestra a ver si le quitamos todo y así te va a adorar, ¿cierto? Es muy distinto cuando el Padre permite que el enemigo le toque a una área para saber si uno verdaderamente va a ser fiel o no. A uno ser descarado y saber que uno abre puertas y uno es incorrecto y le llega una reprensión por las mismas decisiones de uno, es muy distinto, porque si ha habido pruebas de salud, que esa persona es recta, vive una vida en santidad, guarda mandamientos, ama al Padre, le sirve al Padre, llegó un diagnóstico que no se esperaba,
y es una prueba, dice que tendremos aflicciones en la tierra. Es distinto que me llegue una prueba financiera, aún yo siendo fiel en mis diezmos, sirviéndole al Padre, siendo recto, y vino una prueba. El Padre lo permitió para saber si primero está la plata que Él. Pero eso no quiere decir que la persona esté, ojo, también con esto. Porque, vamos a ir a un punto acá, porque hay gente que en las congregaciones la gente tiene una mala costumbre que si alguien está enfermo, eso es que qué pecado hizo. No, eso fue que algo hizo, porque por eso es que esa persona está viviendo eso, está viviendo una reprensión, porque eso fue que fue infiel. O sea, sacan una lengua y unos diagnósticos a la ligera y pueden estar pecando por hablar a la ligera. Yo no me puedo tomar la atribución de saber si fue por pecado o no, porque si esa persona está en santidad y el Padre la está probando por el fuego y sé que pasaremos por el fuego, entonces puede ser una prueba. Pero las personas, como tienen el pensamiento que todo es por pecado, de una dicen, ¿eso qué pecado tiene? O pasa algo en las finanzas, dicen, no, eso fue que esa persona tiene un guardado y por eso es que le está yendo mal. No, el Padre lo está probando para saber si la plata es primero antes que Él. Pero todo no es el diablo y todo no es que la persona tenga pecados ocultos. Ojo, ojo, porque es que a veces juzgamos a la ligera. La lengua nos puede hacer pecar. Entonces yo tengo que pedirle al Eterno, Señor, si es una prueba, dale la fuerza a esa persona para que supere esa prueba y te ame mucho más. Pero si es un pecado, sácalo a la luz, ¿cierto? Es diferente. Aquí vamos a hacer otro pensamiento, y es que muchos piensan que por ser fieles con el Eterno, nunca sus hijos van a ser malos hijos, ¿cierto? O nunca sus hijos se van a ir del camino del llamado al Eterno. Error, error, error. Aquí vamos a mirar que muchas veces los padres pueden ser fieles, consagrados, sirviéndole al Eterno, pueden ser pastores, pueden ser adoradores, maestros en un lugar, pero de pronto aquí vamos a entender que todo no es maldición. Y vamos a estudiar en 1 Samuel 12, 3, 4, aquí lo voy a leer desde el versículo 1, dice, entonces Shemuel le dijo a todo Israel, yo he cedido ante ustedes en todo lo que me han pedido y he puesto a un rey sobre ustedes. De ahora en adelante el rey será su dirigente. En cuanto a mí, me he puesto viejo, canoso, pero mis hijos están todavía con ustedes. Yo he sido su dirigente desde mi juventud hasta el de hoy. Hasta aquí estoy, testifiquen contra mí en presencia de Yahweh y en presencia de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey o a quién le he quitado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he robado? ¿De quién he aceptado soborno para mirar hacia otro lado? Yo se lo devolveré. Ellos respondieron, usted nunca nos ha defraudado, ni ha robado, ni ha recibido nada de nadie. ¿Quiere decir que Samuel era un hombre íntegro? Sí, hasta la vejez. Pero la gran pregunta, vamos a mirar ahorita más adelante los hijos. Entonces, ahí la pregunta, si se cumple el dogma, dice que hasta la cuarta generación viene la maldición, entonces sería que hasta la cuarta generación vendría bendición para los hijos porque él fue fiel, ¿no? Y entonces, ¿por qué los hijos fueron corruptos y malos? Si él era un hombre íntegro, desde el vientre consagrado, pagó un precio, nunca pecó, nunca le falló al Eterno, ¿por qué los hijos le salieron torcidos? Entonces ahí es donde vamos a traer libertad a nuestro corazón, porque muchos dicen, no es que su hijo salió torcido, porque usted quién sabe qué hizo. Y si usted hizo lo recto y usted pagó el precio, usted nunca ha pecado, usted nunca ha traicionado al Eterno y su hijo se le tuerce, ¿es por maldición o por qué es? ¿Sí ve? Entonces dice, muchos son siervos íntegros en todo, pero el corazón de los hijos no sale igual a los padres muchas veces. El padre y la madre hayan hecho algo malo, no, sino es la concupiscencia del corazón de la persona. Si así como la tercera parte de los ángeles se desviaron estando allá, siendo apartados, ¿cuánto más una persona en esta tierra se puede corromper por su propia ¿qué? Voluntad?
Entonces, usted puede como papá, si es pastor o maestro o siervo de una comunidad, usted puede ser íntegro. O como el pastor puede ser íntegro y los siervos pueden ser torcidos. Y puede haber tenido un buen pastor, un buen pastorado, un buen ejemplo. Y haya la corrupción de las ovejas. Así puede pasar en hijos de pastores, en hijos de siervos. Usted puede haberle enseñado los principios, la Torá, sentarse, demostrarle, pero su hijo decidió ser homosexual. Ahí entendemos que no fue maldición, fue una decisión de la concupiscencia del corazón de ese hombre. Entonces, si se rompe toda maldición, así también debería ser la bendición. Acá una reflexión, se rompe que la maldición debería ser hasta la tercera y cuarta generación, así también lo bueno debería ser hasta la cuarta y tercera generación. Muchos jóvenes en la actualidad y muchas personas se justifican de sus malas acciones por el pasado de sus padres. Yo soy así porque mi mamá fue prostituta, yo soy así porque mi papá fue agresivo con mi papá, yo soy así porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, yo soy adicto a las drogas porque mi mamá fue drogadicta, yo soy un obeso porque me violaron, entré en depresión, yo soy un enfermo sexual porque abusaron de mí. Entonces, todos tuvimos en algún momento un pasado oscuro, unos más que otros. Unos fueron violados, otros fueron hijos de prostitutas, otros fueron hijos de alcohólicos, otros hijos de adúlteros, otros hijos de hechiceros, de brujos, otras personas fueron hijos de personas malas y perversas, pero la pregunta es, ¿eso me da el derecho para seguir haciendo lo mismo? En mi estado, el tomar la decisión si yo sigo ese destino con el Eterno o lo cambio. En mi corazón está la decisión. El padre, usted puede venir de un hogar, el peor hogar, de la mamá más prostituta, del papá más violento, más agresivo, que golpeó a su mamá, de un hogar pobre, miseria total, pero yo con el Eterno y su Torah puedo decir que eso nunca me va a ser para mí. Pero aquí vamos a cambiar un dogma, porque es que en la mente de muchos dice no. Entonces por eso le leía el texto de Samuel. Samuel fue recto, fue un profeta, fue un siervo íntegro. Entonces, ¿por qué los hijos salieron corruptos? ¿Por qué los hijos se corrompieron? ¿Por qué se prostituían la casa y por qué hacían lo incorrecto? No por mal ejemplo del papá. No porque el papá, porque es que todo hoy en día, eso fue el papá que le enseñó eso. Entonces, el chino es un demonio y la culpa ¿a quién le echamos? A los padres. No, qué pena. Hay decisiones que es de voluntad de corazón. Hay gente que peca desde la niñez no por un testimonio mal de los padres, sino porque ellos quieren pecar. Como hay gente que nació de una prostituta y dice, yo voy a ser diferente. Mi vida va a ser distinta. Yo voy a ser una persona distinta. Hay hombres jóvenes que vieron que el papá era golpeador y son excelentes esposos. Aman a su esposa, la honran, la respetan, no la maltratan y dicen, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo. Entonces el punto es, vieron drogando a su mamá, yo jamás voy a consumir drogas, yo no voy a ser alcohólico. Entonces simplemente hemos buscado una excusa, muchos en la religión, en cualquier religión, para no querer cambiar. Y si hay maldiciones, claro que sí. Hay situaciones que vienen en juicio, pero eso no quiere decir que podamos cambiar y ser libres. Por eso yo le leía el texto, si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres. O sea que si Yeshua llegó a mi vida, ¿por qué sigo excusándome de lo que hizo mi papá y mi mamá? Si me ayudan a leer, por favor, Primera de Samuel 8, del 1 al 5, por favor. Entonces, ¿estamos entendiendo el tema? Estamos comprendiendo que es un dogma muchas veces que cada uno está buscando justificar sus acciones y sus pecados y no han querido salir y soltar eso, porque tienen un dogma en su mente y en su corazón. ¿Qué dice Primera de Samuel 8 del 1 al 5? Y dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Imagínate. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque condicionaban al dinero, aceptaban sobornos
y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se le reunieron en Rama para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Entonces, los hijos fueron lo contrario. Ellos sí aceptaban el soborno. Ellos sí amaban la plata. Samuel nunca amó la plata. ¿El ejemplo se lo dio el papá o ellos decidieron ser ladrones? Ellos decidieron. Ah, bueno. En las congregaciones, el dogma es, yo he escuchado mujeres, además que mayoría de mujeres que se hacen las víctimas, las sufridas, yo soy así, vagamunda, porque es que a mí me violaron y yo nunca pude cambiar eso en mi corazón. Oiga, y entonces, ¿dónde está María Magdalena, que nos dejó un ejemplo, que ella era una mujer prostituta y fue la mujer más fiel con el Mesías? Entonces, ¿quiere decir que el padre puede sanar la identidad sexual? Claro, puede sanar un homosexual, puede sanar una lesbiana, puede sanar una prostituta. Entonces, a mí me da enojo y celo cuando una persona, ¿cuánto llevas en la congregación? 10 años, pero todavía me duele, y por eso es que de vez en cuando me echo mi canita al aire. Entonces yo digo, no, o sea, el problema suyo es una enfermedad de calentura. O sea, usted no puede vivir sin hombre, no es que usted tenga una maldición, pero justificamos los pecados con las maldiciones de que yo ya no fui libre, que no pude perdonar, que no pude restaurar. Y entonces la Torá, ¿para qué está? ¿Para qué está la presencia del Ruda? ¿Para qué está el ayuno? ¿Para qué está la oración? Hay gente que ora y es peor. ¿Se ha visto? Usted puede orar todo un día. ¿Y cómo terminó? Amargado, malacaroso, mal geniado. Entonces, ¿para qué fue a orar? O sea, la oración tiene un efecto. Sí, yo puedo tener ahorita un dolor en mi corazón, yo voy, oro y me renuevo las fuerzas, ¿cierto? O sea, pero yo no puedo decir, ay, hoy estoy que me muero y todos los días me muero, y una depresión, yo no entiendo, la verdad, no acepto en mi corazón cómo un creyente es depresivo. O sea, un creyente depresivo, o sea, quiere decir que el espíritu de Yahweh no tiene poder, quiere decir que la palabra no tiene poder, porque quiere decir que yo tendría aflicciones, pero la depresión no debe estar en un creyente, por ejemplo. La pereza no debe estar en un creyente, la enfermedad hasta donde el Padre tiene, pero si yo busco la sanidad también el Padre va a traer sanidad en mi alma. Entonces vemos que los hijos de Samuel vieron un padre justo, pero ellos decidieron ser otros. Así hay muchos hijos de pastores, y ojo, la gente con la lengua. Eso fue que el pastor, quién sabe qué hizo, por eso el chino le salió torcido. Ese chino le salió torcido porque el pastor, quién sabe, por allá el oculto, y usted con esa lengua pecando, o alguien de la congregación, un siervo de la congregación, el hijo decidió torcerse. No, eso fue que los papás, quién sabe qué hicieron, por eso es que el chino le salió torcido. No, es que Dios, el bendito Abba nos dio libre, ¿qué? Albedrío. ¿Los ángeles no se le torcieron? Claro. Entonces, ¿será que un hijo de pastor no le puede torcer? ¿Será que un hijo de alguien de la congregación, así el papá sea fiel, la mamá sea fiel, no se puede torcer? Entonces cuídese en la lengua de chismosear, porque las viejas son muy chismosas y buscan pecados donde no los hay. ¿Ustedes han visto las viejitas religiosas chismosas? Eso fue que quién sabe qué hizo. No, le apuesto que eso fue que hicieron algo y por eso el chino se les torció. Esas viejas que van a las congregaciones solo a chismosear, pero ni siquiera saben ni entienden que hay asuntos que no son ni de los padres, ni del diablo, ni de nada, sino simplemente él quiso ser corrupto. ¿No nos enseña la Torah? Entonces yo me imagino al pobre Samuel, las viejas chismosas en el momento, eso Samuel fue que se robó una cabra y por eso le salieron ladrones los chinos. Ay, le apuesto, yo me imagino a las chismosas de Israel en ese momento calumniando, porque es cierto, porque la gente busca sus propios ¿qué? Conceptos y sus propios pensamientos. Si el pastor se enferma, ¿quién sabe el pastor qué hizo porque se enfermó? O sea, no tiene derecho a enfermarse, los hijos de los pastores vuelan, son santos, los siervos, nadie tiene derecho a enfermarse, a nadie le puede, o sea, tenemos un concepto tan inmaduro en las escrituras, cuando aquí me enseña que esto no es por maldición de padre, fue decisión del corazón. Entonces dice, muchos líderes en las congregaciones recibieron un buen ejemplo, pero el corazón de ellos se desvió y los hijos cayeron en rebeldía, en infidelidad
así les hayan dado una buena instrucción. Usted no ha visto esos jóvenes que uno los tuvo en la congregación pequeñitos, o sea, ahí desde cuna creyentes, recibiendo Torah, y llegó, se le calentó otra cosa y se le olvidó toda la Torah. Entonces después dice, ya no quiero Torah, quiero mujer o quiero hombre. Entonces, así ella estaba de pequeñito consagrado, le llegó el día de la calentura y se fue a pecar como Sansón y se desvió. A Sansón desde pequeñito lo consagraron los padres, le enseñaron que no se metieran con las cananeas, con las filisteas, con las amorreas, más iba para donde las mujeres, y se desvió. ¿Y cómo cayó? Así pasa en la congregación. Usted puede formar su hijo, su hija en santidad, en obediencia, pero el día que mi hijito la hormona le ganó, no quiere decir que el papá fue malo, que la mamá fue mala, que la congregación fue mala, porque es que la gente dice, ¿quién sabe qué me le hicieron al chinito en la congregación? No, pues su chinito se le está creciendo y le está calentando otra cosa y se quiere ir a pecar. Y entonces pues le echan la culpa ¿a quién? ¿A los papás o a la congregación? ¿Sí es así o no es así? Pero lo hirieron en la congregación. Y mi chinito y mi chinita de 18, 17 no quiere volver a la congregación. Eso quién sabe qué le hicieron allá. No, madure, abra los ojos. Ellos del cuerpo le cambian, los pensamientos le cambian. Y si le puede ganar el pecado, pues ellos se van a pecar. Entonces, pero no busque culpables. Aún en la congregación usted, como mamá, como papá, discierna cuando su hijo o su hija quiere pecar y no quieren las cosas del Eterno. Porque a veces pasa, entonces ellos buscan excusas. No, fue que el líder de la alabanza murió y por eso me voy. No, pero el muchacho nunca le va a ser sincero, es que tengo calentura y quiero pecar. O sea, son muy pocos los que tienen los pantalones para decir, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy porque quiero pecar. ¿Sí? La mayoría buscan una excusa, que me hirieron, que me lastimaron, que me hicieron mis papás, que me voy. Usted no ha visto cuando los muchachos se sienten ya que quieren volar de la casa, buscan cualquier excusa, que los papás son mamones, que los papás son lo peor. Así son en las congregaciones. No es que el pastor molesta mucho, la pastora molesta mucho, aquí me hieren, aquí me lastiman. No, yo quiero ir a pecar, pero ninguno va a decir eso. Entonces estamos entendiendo que hay cosas que no son maldición, sino decisiones que. Pero la chismosa del barrio o la chismosa de la congregación dice, ay, eso fue que el papá, quién sabe qué le hizo al chinito y por eso salió torcido. Ya estamos entendiendo que hay cosas que no es el papá y la mamá, son concupiscencias del corazón. Deuteronomio 30, 19 dice, al cielo y la tierra pongo hoy como ¿qué? Como testigos contra vosotros, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición. ¿Y qué dice más adelante? Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que el Padre le da el derecho a uno a escoger. Sí, claro. Entonces no quiere decir que es que a mí me maldicen o es que a mí, no, yo escogí esa vida, yo escogí ese destino. Usted escogió la esposa que tiene, eso fue su chicharrón, eso fue su problema. Esa mujer que tiene, que lo hace llorar, que de pronto le dijeron que no le convenía, no, a mí me encanta ella, esa es para mí, yo me quedo con ella y hoy en día usted está llorando. ¿Fue problema de su papá o su mamá o usted la escogió? Ah, bueno, viceversa, usted escoge la relación que quiere, escoge la carrera que quiere, escoge el trabajo que quiere, escoge la congregación que quiere. Eso de que me estafaron, mire, ese cuento ya está tirado al piso. Es que ese pastor vino, me confundió, me lavó el cerebro y me robó. No, usted escogió ese lugar, usted escogió ese corrupto, a usted le gustó porque algo de usted también le gustaba la platica, y entonces después se hacen las víctimas, no robaron. Yo no sé por qué ese pastor, no, ya estamos en un tiempo donde el internet, donde la palabra está, donde todo está claro. Yo escojo el pastor que quiero tener, yo escojo la esposa que quiero tener. Es que me la metieron por los ojos. Yo no sé por qué me casé con ella, me la metieron. No, usted decidió. Lo mismo pasa en las congregaciones. ¿A usted lo obligan a ir? No. Si usted va donde un pastor corrupto, pues le van a quitar su plata porque usted quiso ir allá. Pero a mí me enoja ver gente que saca videos. Es que este pastor me robó, me ultrajó. Ahora, yo digo, una mujer de 30 años, ¿cómo se va a meter al cuarto y dice que se dejó violar por el pastor? No hay hija de 30 años ya madura, ya que tienen hijos y que violada. O sea, son unas cosas tan absurdas que estamos escuchando en los últimos tiempos. Lo creó una niña.
Una niña inocente, pero una vieja ya con 30 años, el pastor entraba al cuarto y abusaba de mí. No, no, la inocente. Pobrecita la criatura que llegó allá inocente a la oficina y la obligaron. No, o sea, estamos entendiendo, también abramos los ojos. O sea, yo tengo sentido común. Si yo veo que el tipo es un torcido, un corrupto, ¿yo qué hago en esa congregación? Pero hay gente que sabe que el tipo es un corrupto, es un ladrón, que sí, que le ha sido infiel a la misma pastora, y se van y congregan allá. Y después se hacen las víctimas. Yo no sé por qué ese pastor nos hizo eso. En todo echan la culpa al hombre, pero hombre, el Eterno nos da entendimiento para pensar lo bueno y lo malo. ¿Sí es así? Pero la gente se hace la inocente, la de esto. Estamos hablando temas que a veces durante muchos años creímos que era el diablo, ¿cierto? No, ahí nos estamos dando cuenta que es uno mismo. Uno decide qué lugar quiero congregarme, yo decido qué hombre quiero casarme, yo decido qué trabajo quiero tener, qué vida quiero tener. Dice, escoge qué, tú, ¿cierto? ¿Qué dice? Si me ayudan a leer Segunda de Reyes, por favor, de el 1 al 5. Entonces dice acá, ¿por qué muchos se desvían con una buena doctrina? Oiga, porque muchos si tienen una buena doctrina en su congregación, tienen unos buenos pastores, unos buenos siervos, una buena formación, se desvían. ¿Ay, qué pasó? Si tuvieron una buena doctrina, buena formación, ¿por qué se desvían? ¿Qué dice Segunda de Reyes? Vamos a entender algo acá. Segunda de Reyes 18, del 1 al 5, ¿qué dice? ¿Ya lo tenemos o no? Espere que aquí estamos leyendo rápido. Segunda de Reyes 18 del 1 al 5 dice, Sí, señor. ¿Qué Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reino de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a las diosas Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Vayan buscando por favor Segunda de Reyes 21 del 1 al 5. Pero miren, ¿qué hizo él? Destruyó las estatuas de acera, ¿cierto? La hechicería, la brujería, quitó los maleficios, los lugares altos de idolatría, del paganismo. Fue un gobierno recto que agradaba a Yuhei Baihei con el gobierno, pero miremos la belleza de los hijos. ¿Sí? Fue un hombre recto, fue un hombre que destruyó la brujería, la idolatría, el paganismo, pero vamos a ver las bellezas de los hijos, hicieron lo mismo. Tuvieron un ejemplo visual, o sea, quería decir que no tenía ninguna excusa para corromperse. Amaba al padre, amaba a su pueblo. O sea que, vamos a ver más adelante, ¿qué dice Segunda de Reyes 21 del 1 al 5? ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsida. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Lee hasta el 6, por favor. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a practicar los presagios, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, para provocarlo a ira. Imagínate, ¿vio ese ejemplo del papá? No, el papá los destruyó, y él volvió y consagró el Israel a los brujos.
él se convirtió en un agorero. Y dice que sacrificó su hijo vivo a Moloch. Imagínate hasta dónde llegó la maldad de él. Tuvo el ejemplo del padre, no. Entonces él decidió ser lo malo. Entonces estamos entendiendo que la maldición no solamente es por los padres, o sea que es un dogma que nos enseñaron. No, es que tú eres así por tu papá, por tu abuelo. No, sácate ese concepto de la cabeza. Tú eres así porque tú lo quieres. Sí, yo tengo a Yahweh Sebaot de los ejércitos, que él me ha dado el entendimiento para cambiar mi vida. Pero si yo estoy en una congregación, no tomo decisiones, no cambio y no hago nada por mí, nadie lo va a hacer. El deber del pastor no es hacer el papel que usted tiene que pagar el precio, como todos hemos tenido que pagar un precio para ver una vida en bendición. Entonces reflexionemos. Esto nos enseña que el amor por un hijo es grande, pero no puede ser más grande por el amor de Yeshua, porque un hijo puede traerme una muerte y un dolor espiritualmente. A veces los hijos se sienten culpables, a veces los padres se culpan. Mi hijo es así por mi culpa, porque yo pequé, porque yo fui de las prostitutas, porque yo fui un alcohólico. No. Ya Yeshua te perdonó. Ya tú pagaste un precio. Ya tú te arrepentiste. ¿Por qué sigues pensando que el diablo tiene derecho legal sobre tus hijos? Ya es porque tu hijo quiere ser así, porque tuvo un ejemplo, porque tiene una Biblia, porque tiene unos pastores, porque tiene el Rúa de Yahweh. Entonces es una excusa. Pero no te culpes tú, ni te lleves cargas de tus hijos que no te tienes que llevar. Porque en la vida el Padre nos dio a todos. Y si está desde una creyente en una congregación y tú ya pagaste un precio, porque piensas que todavía la maldición tiene derecho sobre tu hijo, sobre tu hija. No, Satanás no tiene ningún poder sobre tu generación. La concupiscencia del corazón es de tu hijo y de tu hija. Eso ya es problema de tu hijo, de tu hija. Pero tú ya tienes que quitarte esa culpabilidad o buscar demonios donde no los hay. Porque muchas veces, eso fue lo que nos enseñaron los dogmas de la congregación. Si me ayudan a leer, por favor. Bueno, miramos a Manasés, ¿cierto? ¿Fue una joya? Bueno, aquí vamos a mirar otra descendencia de Manasés. Más adelante, en Segunda de Reyes 21, 18, 21, ¿qué dice? Segunda de Reyes 21, 18, 21, y vas buscando, por favor, Segunda de Reyes 23, 21 al 25, y vamos a entender definitivamente que cada uno decide qué quiere ser. Segunda de Reyes 21, 18 al 21, ¿qué dice? Dice, cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Masulemet y era hija de Arus de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. O sea que él sí tenía un mal ejemplo y tenía un motivo por qué hacerlo, porque él quiso hacer, pero él decidió hacer los pasos de su padre, ¿cierto? Pero entonces, aquí va la cuarta generación. Si la maldición dice que es hasta la cuarta, mire lo que sucede con este otro caso. Entonces, ¿por qué en Segunda de Reyes 23, 21 al 25, qué dice? Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua a Yahweh vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. No se había celebrado tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, sino los 18 años del rey Josías, cuando fue celebrada esta Pascua a Yahweh en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moshe, ni después de él nació otro igual. Perfecto.
O sea que Joasías venía de la descendencia de Ezequías, de Manasés y Amós, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo un hombre que venía bajo 2 generaciones atrás malditas pudo tomar una decisión a los 8 años de decir, yo voy a gobernar a Israel y voy a cortar la maldición, y restauró las fiestas, que es Pesa? Fue la primera fiesta que él restauró de 8 años. O sea, si él venía bajo maldición supuestamente, porque él tomó la decisión de ser diferente. Entonces se cumple, ¿qué es maldición o determinación? Determinación de Perfecto. Entonces, él no tuvo un ejemplo, ni del abuelo, ni de su padre, pero él decidió en su corazón ser diferente, como Daniel. Daniel, a pesar de que venía bajo un sistema pagano maldito, que decidió no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Aquí, ¿quién le enseñó Pesa? El mismo Yahweh se le reveló. Él dijo, mi abuelo fue malo, mi papá fue malo, pero yo voy a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la excusa? Ahora los creyentes van a un encuentro, a congresos, hacen la tevilá, las superministraciones, y nunca han sido libres. Entonces el punto es, ¿maldición o determinación? Determinación. Perfecto. Entonces uno dice, si a mí el pastor me dio una palabra que yo era libre, pues yo lo creo, Señor, ya fui libre, ya rompo esto. Pero ¿qué pasa con la religiosidad? Pues caen en el mismo estado. Entonces cada rato en lo mismo, cada rato en la misma situación, cada rato en la misma aflicción mental, espiritual, familiar, sexual, emocional. ¿Pero por qué? Porque la persona no toma decisiones. Aquí vemos, ellos no tenían todo el rollo, no tenían las super personas al lado. ¿Qué tenían? Corazón, disposición de cambiar. A veces la gente tiene congregación, tiene pastor, tiene la Torá, tiene ministerio y no cambia. Entonces el punto es, y sigue orando por la maldición de la abuela de yo no sé cuántos años. O sea, atraen los pensamientos y el enemigo se le ríe porque dice, este payaso no conoce la escritura, no sabe quién es su creador, no sabe quién es su padre, no tiene identidad de hijo, todavía es un pagano dentro de un lugar pensando que está bajo maldición, cuando ya Yeshua vino, pagó mi precio, murió por mis pecados. Obvio, si soy un descarado, pues voy a vivir juicio y pecado. Eso es una cosa muy distinta. Yo ya lo enseñé, la diferencia del precio de un siervo íntegro como Job, como muchos siervos que tuvieron que ir tribulación por causa del llamado, pero una cosa muy distinta, yo que abra puertas, pero estamos entendiendo acá que entonces el dogma que dice que hasta la 4ª y 3ª generación es maldito, no, porque aquí Josías me enseña, siendo un niño tan pequeño, gobernó un pueblo, tomó una decisión, rompió las figuras de los ídolos, restauró las fiestas, restauró la identidad del pueblo de Israel. O sea que ni la edad determina cambiar mi historia, ni el lugar donde nazca, ni la familia donde vengo. La decisión está en mi corazón. Entonces no acepte excusas de que usted va a vivir toda la vida bajo maldición, bajo enfermedad, bajo pobreza. Vemos una persona que puede tener el mal ejemplo, pero decidió en su corazón no seguir el ejemplo de sus padres. Entonces, no tenemos que seguir creyendo que yo tengo que seguir viviendo una vida como la de mi papá, la de mi mamá o la de mi familia. No, o sea, yo voy a vivir una vida en bendición, una vida distinta, mi hogar será distinto, mi vida será distinta porque tengo que tomar una decisión. Juan 9, versículo 1 dice, al pasar vio Yeshua a un hombre ciego de nacimiento. Mire esto tan tremendo. Y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿qué pecados son la causa de este que haya nacido ciego? ¿Los suyos o los de sus padres? Respondió Yeshua, no es por culpa de este, ni sus qué, ni sus padres, sino para glorificar su obra en él. Mi obra, o sea, la obra de Yahweh. O sea que ahí pasa, tenemos varios ejemplos. Si tenemos un hombre que aunque no tiene la restauración, Nick, nació sin manos, sin piernas, y el padre lo usa de una manera sobrenatural, tiene una familia preciosa, unos hijos preciosos, una esposa, un ministerio, financieramente ya estudió 2 carreras, o sea, cualquiera cuando lo vio, dijo, y los padres eran pastores, y ella recibió una acusación tremenda de la congregación misma, le dio duro, le dijo, pero no, o sea,
¿por qué su hijo nació así? Si ellos algo hicieron, porque no es justo que haya nacido sin brazos y sin piernas. Pero resulta que el padre tenía un plan perfecto y nos lo ha enseñado con el ejemplo. Entonces, el hecho que a veces hayan cosas en nuestras vidas que sucedan, no quiere decir que es maldición, es plan de salvación, propósito del Padre. O sea, hay cosas que tenemos que madurar y entender los designios del Eterno, tener mucho discernimiento. Ojo, porque si el Padre causó un pecado y su hijo está pagando las consecuencias, es otra cosa. Pero si los siervos han sido rectos, han vivido una vida íntegra y por prueba del Padre, para manifestar su gloria, viene una situación o algo de salud, yo lo he vivido pruebas de salud, pero el Padre sabe mi rectitud, el Padre sabe mi corazón, sabe por qué las he pasado y por qué las he vivido, que a un parecer de los humanos dicen, no, quién sabe qué hizo, por qué está así. Tenemos que tener mucha madurez y mucho tacto y mucha prudencia en sacar diagnósticos espirituales a la ligera. Yo no puedo hablar a la ligera al ver algo, porque yo no sé si es para glorificar el nombre de Yahweh, yo no sé si es causa de pecado, solo lo sabe el Eterno. Tengo que tener sabiduría y prudencia. Entonces, hay asuntos que no son maldición, sino asuntos de poder que el Padre tiene. Aquí vemos otro punto muy importante, si me ayudan a leer, Ezequiel 18, del 4 al 10. No, del 1 al 4 primero, por favor. Ezequiel 18, del 1 al 4, por favor. Y dice la palabra, luego recibió otro mensaje del Adón. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se fruncen por el sabor? Tan cierto como yo vivo, dice el Adonai soberano, que dejará de citar esos proverbios en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, la persona que peque es esa la que morirá. Entonces dice que las uvas agrias quiere decir que el Padre nos ve como una viña, ¿cierto? Y dice que se volvieron agrias por causa de su propio pecado. Mas no quiere decir que los hijos sufrirán por el pecado de sus padres. Por eso el alma que pecare, ¿esa qué? O sea, quiere decir que muere por su propio ¿qué? No por el pecado del Padre. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que cada uno decide. Por eso le leía de Barín 30, dice, pongo delante de ti camino de vida o camino de muerte. Quiere decir que ya ninguno de nosotros, después que vino el Mesías, podrá decir que pecó, que morirá por causa del pecado de los padres, no, porque vino un juez para hacer justicia. ¿Usted se imagina donde todos nosotros éramos muertos por el pecado de nuestros padres? No estaríamos vivos ni siquiera la tercera parte de la humanidad, sería terrible. Entonces, Yeshua vino y dice que a partir de él dio una promesa, que ya cada uno moriría por su propio pecado, o sea, por su propia causa. Entonces quiere decir que la maldición también es por su propia causa, por su propia concupiscencia, por su propia maldad. Pero ya quítese ese dogma religioso que usted venía creyendo que todo era por lo que habían hecho sus padres. No culpemos. Ya cada uno tenemos conciencia y tenemos que madurar y entender que hay cosas que son causadas por nuestro propio corazón, que habrán hijos de siervos que se van a torcer, no porque los padres les dieron una mala vida, un mal ejemplo, sino porque los hijos decidieron ser corruptos, malos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, y no porque los padres no le han dado un buen ejemplo, una buena doctrina, como el que va a una comunidad y tiene un buen pastor y decide algún día torcerse, y ya es cuestión de la persona, es su decisión, es su corazón, es la concupiscencia. No es que lo hirieron de la congregación, no es que le hicieron nada malo, no, la propia concupiscencia lo sacó y decidió su camino de vida o su camino de muerte. Entonces ya estamos madurando, porque es que la inmadurez y la falta de estudio de la Torah lleva a la gente a creerse pensamientos que no se deben creer y llevarse culpas que no se deben de llevar. Mi mayor consejo, usted viva una vida recta, usted viva una vida en santidad. Si toda su familia lo quiere hacer, perfecto. Si su familia no lo quiere seguir, es decisión de su familia.
Si usted es un joven y usted ha tenido un mal ejemplo, usted no se puede justificar que porque sus padres dieron un mal ejemplo, entonces usted va a seguir su vida en desgracia, en maldición, porque sus padres le dieron un mal ejemplo. Usted tiene derecho a cambiar su destino como joven, como familia, en la congregación. Igual, vuelvo y le digo, ya en este tiempo no hay excusa de que porque tengo un mal lugar, entonces yo voy a ser una persona corrupta, una persona prostituta, adúltera, infiel. No, ya la escritura está a la mano de todo el mundo y yo decido si yo sigo este libro, este manual de vida, o decido lo que mi corazón quiere. Eso es una determinación, no es de tantas cosas, de tantas cosas dogmáticas que han enseñado las iglesias para ser libre. Dice, si el Hijo me libertare, verdaderamente seré ¿qué? Libre. Con ese tema yo creo que entendemos que ha habido mucha mentira sobre la maldición, que ha habido mucha justificación sobre el pecado, que la gente desafortunadamente y tristemente busca excusarse para no tomar decisiones, pero el Padre ha revelado su Torah para yo llevar una vida en bendición. Yo decido si quiero llevar finanzas, salud, una vida próspera, todo es de mis decisiones, depende que el Eterno me bendiga o que yo mismo abra la puerta a la maldición. Yo creo que con esto tenemos muy claro que hemos tenido muchos conceptos erróneos sobre la maldición. Si usted hasta el día de hoy todo le creía o le habían hecho ver que todo era el diablo, ya es tiempo de madurar y escuchar la escritura y entender que no podemos justificar que todo es Satanás y sus demonios, sino también porque la humanidad toma sus malas decisiones y está viendo consecuencias de lo que sus actos han hecho en el transcurso de su vida y su diario vivir. Así que con esto me despido, que el Eterno bendiga su corazón, que este video lo comparta a otras personas que sé que lo necesitan escuchar, que salgan del engaño, de la manipulación, de la falsedad de los hombres, que el Eterno guarde su corazón, su vida, su familia y que nos preparemos para un nuevo comienzo de año que ya está muy cerca, primero de David ya está muy cerca, que Hashem bendiga nuestras vidas, que sea un año y una celebración de Pesa que se nos acerca, que sea un tiempo maravilloso, que tengamos la humildad para recibir todo lo que venga del bendito Abacadosh, que mantengamos nuestro corazón en santidad y en obediencia para que ninguna plaga toque nuestro corazón, toque nuestra casa, toque nuestra vida y que cada día podamos amar este rollo que nos enseña la verdad para vivir una vida plena. Así que con esto me despido y que Adonai bendiga su vida, su ministerio, su país, donde quiera que usted se encuentre. Shalom, shalom. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco Efraín, es la fecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.
Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones olvidarán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones olvidarán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.